Ya, ahora sí, lo estoy grabando. No, no entramos todavía. Ajá. Los que sí iban a salir y se iban a volver a meter ya pudieron. Sí, pero me sigue siendo la negro. Qué raro, vamos a ver por qué es. Ah, ya. Bueno, ya ahora sí todos ponme la pantalla entonces. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces como les decía, ¿verdad? Tenemos que despejar X, que es la cantidad de días, es lo que nos están preguntando. Entonces, lo primero que hay que hacer es dividir ambos lados entre 3 para quitarse este 3 de aquí y reducir lo más que podamos el número de la izquierda. 1500 entre 3 es 500. Y el otro lado lo que hacemos es cancelar el 3. Entonces nos queda así. Entonces, ahora lo que hay que hacer es poner un logaritmo. Yo voy a poner un logaritmo base 4 para cancelar ese 4 de la derecha, y que solo me queda la X. Entonces me va a quedar logaritmo base 4 de 500 y logaritmo base 4 de 4 la X. Profe, Dígame. es que yo tengo una calculadora 570 es plus y no sé cómo sacar esos logaritmos. Esa es la... ¿Qué color es? Gris, con azul. Sí, gris con azul. Es con azul, vamos a ver. Buscar una imagen para ver cómo es eso. ¿Qué número me dijo que era, perdón? 570 ES plus. Sí. A ver, esos logaritmos a usted le salen en... Vamos a ver. ¿Dónde está el botón de on? Abajo están los 3 logaritmos. Está logaritmo y le salen 2 cuadritos. Ese es para uno poner la base. Y el número ya entre paréntesis, digamos. El cuadrito blanco sería este de aquí abajo y el otro sería el de arriba, el que está entre paréntesis. Abajo de ese le sale un ln, que es el logaritmo natural. El logaritmo natural es un logaritmo donde la base es e, que es un número. Y a la izquierda de ese tiene el logaritmo. Ese sería siempre con base 10. Los 3 le sirven para resolver cualquier problema casi. A mí es que me gusta usar el de las bases para cancelar números, pero sí, con esos 3 es que lo haces. ¿Sí los lograste Gracias, ver profe. ahí? Ah, Sí, sí, sí. Gracias. ok, perfecto. Bueno, entonces, pusimos el logaritmo en base 4, ¿verdad? A ambos números, a la izquierda y a la derecha. Este de aquí, por propiedades, la potencia pasa a multiplicar todo el logaritmo. Entonces me va a quedar logaritmo 4 de 500 y la x multiplicando el logaritmo en base 4 de 4. Y como tengo logaritmo en base 4 de 4, cancelo esto. Me queda un 1. Entonces ahora me va a quedar que el logaritmo de base 4 de 500 es igual a x. Y ahí sí, eso ya lo metemos en la calco y nos va a dar este número de acá abajo. Quieren lo pueden comprobar ahí para un toquecito ahí. Para ver si les da.
A mí sí me dio, pro. Sí, ok. Bueno, ahí si alguno no le da, me avisa después y podemos volver un toquecito ahí. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la práctica. Bueno, a mí me Creo que comentaba un compañero que las prácticas, el número de preguntas va a ser diferente para cada persona, ¿verdad? Porque se los van a dar mezclados. Entonces yo igual al final les voy a pasar completo todo. Van a estar todos los ejercicios. Entonces de ahí nada más es de que lo busquen, ¿verdad? Dígame si ahí la que tiene la mano levantada. Profe, perdón, vieras que no entendí por qué es que usted puso, bueno, los 1500 sobre 3. Sé que lo que estaba multiplicando lo pasó a dividir, eso lo entiendo perfectamente bien, pero no sé de dónde sacó el otro 3, de que, o sea, el de abajo a dividir, de dónde lo sacó, perdón. Ok, digamos, cuando hablamos de pasar un número como, digamos, el de la derecha que está multiplicando a Ujú. dividir, realmente lo que estamos haciendo es dividiendo ambos lados entre ese número, digamos. Por ejemplo, en este caso, yo lo que hice fue dividir a ambos lados entre 3. Es exactamente lo mismo, es una forma diferente de verlo, nada más, pero es lo mismo, digamos. De hecho, si uno quiere, nada más pone aquí el 3 y borra esto. Y dice que va a pasar esto a dividir. Entonces yo lo que hago es que divido a ambos lados. Entonces esto se cancela con esto y es lo mismo que si lo hubiera pasado nada más. Ok, pero esa es mi pregunta. En el momento en que usted lo pasa a dividir, se tiene que contemplar todo, a pesar de que esté después del igual, porque generalmente, bueno, perdón, no sé, generalmente cuando pasamos algo de dividir a la izquierda, solamente, digamos, es como enfocado eso, por eso fue que me confundí, me perdí. Pero, o Ah, sea, se es lo contempla mismo. derecho y Digamos, izquierda. esto es como lo que está pasando detrás, pero eso no lo ocupan, digamos, realmente, por ejemplo, vamos a dejarlo así, nada más como esto aquí y después se pasó a dividir y lo tenemos así nada más. O sea, se puede, es lo mismo, exactamente igual, no, no. Sí, por eso te pregunto si es necesario en el paso, porque, por ejemplo, a mí me dio ese resultado, pero yo no hice eso. Así, Pero no, 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 o no, no es sea, me necesario. pregunto si, digámosle, a la hora, si me saliera en el desarrollo, si yo tengo que plantearlo de esa manera. No, 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 Que no. yo solo lo pasaría a dividir. O sea, no me Sí, sí, complico. solo tiene que pasarlo a dividir. De Ok, hecho, incluso si quisiera dividirlo una vez, si lo haces como 500, debería estar bien, digamos. ok, listo. Muy amable, gracias. Bueno, bueno, ahora vamos a pasar al siguiente. Siguiente, ahora sí, ya empieza la práctica. Entonces, dice, para la función logarítmica g de x igual a logaritmo base 3 de x, se puede asegurar que, ok, para esto tenemos que ver un momento aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, dame un segundo. Ya, disculpe. Ok, este, dice que solo se puede elegir una opción. Entonces, ok, vamos a ver esto. Así sería la gráfica de una logarítmica base 3. Eso, así es la gráfica básica, ¿verdad? Y lo único que cambia es que entonces, como es base 3, la imagen del 1, la preimagen de 1 va a ser 3. Para lo que a ustedes les importa, digamos, lo que tienen que ver es, ok, no tiene ninguna transformación como un menos al frente y la base es mayor a 0. Perdón, mayor a 1, ¿verdad? Entonces, pueden graficarlo o pueden nada más acordarse cómo se ve. Y dice,
Vamos a ver las opciones. Tiene ámbito R más, R positivo. O sea, cualquier número que sea positivo. Normalmente cuando ponen R positivo no se incluye el 0 y obviamente no se incluye ningún número negativo. Entonces, como estamos hablando de ámbito, nos vamos a fijar en el eje Y. El eje Y es el vertical. Entonces, vamos a ver. ¿Tenemos alguna parte de la gráfica en la parte negativa? No, Sí. No, sí tenemos, porque pues, así. veámoslo aquí. Toda esta Sí, sí. parte en Y está negativa. Ajá. Entonces, y podemos ver que además de eso también pasa por el 0. En este punto pega con la parte 0 del eje Y. Entonces, primero no podemos decir que el ámbito es R positivo, porque si tenemos números negativos y tenemos el 0. Entonces, vamos a poner aquí, esta no. Vamos a ver la siguiente. Dice, interseca al eje Y en el punto 0, 1. Entonces, cuando nos preguntan, nos dan un punto, recordemos que el primer número siempre va a ser el X y el segundo el Y. Entonces, nos está diciendo que si interseca en el punto 0, 1. Si nos vamos al 0 en X, vamos a estar aquí. Y el 1 en Y sería aquí arriba. Entonces vemos que eso ni siquiera es parte de la gráfica, ¿verdad? Y realmente también sabemos que por ser base 3, cuando esté en 1, realmente va a estar en 3 en X. Entonces, de una vez le decimos que este tampoco. Entonces ya por descarte sería esta, pero igual lo podemos ver. Como la base es mayor a 1, es creciente. Entonces podemos ver que aquí, durante todo este rato, va a ir creciendo. Conforme avancemos en X, vamos a avanzar en Y. Entonces es creciente. Entonces esta es la respuesta correcta. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Seguimos. Ok. La segunda pregunta nos dicen, considere que la función g de x es igual a 5x. ¿Cuál corresponde al criterio de la función inversa de g? Ok. Recuerden, entonces g de x es igual a 5 de x. Es lo mismo que tener y igual 5 de x, ¿verdad? Ahora, para encontrar la inversa, yo les he dicho que bueno, a mí el método que me gusta utilizar es yo cambio esto por una y, esto por una x y despejo la y. Entonces, esto es muy sencillo. Nada más paso el 5 de dividir. Entonces, x entre 5 es igual a y. Entonces, por lo tanto, esta es la inversa de g. O sea, g a la inversa de x va a ser igual a 5 sobre x. Esta sería la primera opción. Vamos con la siguiente. O sea, aquí ya nos dan una gráfica. Y nos dicen, con base en Profe, los ¿podría datos de la devolverse un siguiente. momentito para, Ah, sí. copiarla aquí? Gracias, profe. Bueno. Ok, aquí ya nos dan una gráfica. Y nos dicen, con base en los datos de la siguiente gráfica de la función f, cuyo criterio es de la forma f de x es igual al logaritmo base a de x, y ya nos dan la gráfica, ¿verdad? Entonces, veamos que en esta gráfica, esto es decreciente, lo que significa que a es menor a 1. Nos dan estos puntos, con esto podríamos sacar cuál es exactamente la fórmula para esta gráfica, para esta ecuación, para esta función. Pero como lo que nos están pidiendo es analizar gráficamente, no ocupamos hacer nada. Entonces dice, se puede asegurar que el dominio de f corresponde a dominio, es lo mismo que le pregunten el ámbito, ¿verdad? Entonces vamos a ver. En Y podemos ver qué está pasando. Perdón, no, dominio no es eso. Dominio es en X, perdón, ahí. Codominio ese que cuando es en Y, disculpen ahí. Entonces, dominio
es dónde va en X. Entonces, la logarítmica tiene una característica, ¿verdad? Que nunca el 0 entra en la parte de X, al menos que esté corrida para alguno de los lados. Pero en la original, que es esta, que nos ponen que no tiene transformaciones laterales, ni para arriba, ni para abajo, aquí va a haber una asíntota. Aquí nunca va a tocar el 0. Entonces, pero va a estar muy cerca. Entonces, si damos el dominio, sería 0, coma, y vemos aquí una flecha. Eso significa que nunca se va a detener. Va a ir siempre hacia la derecha. Las logarítmicas siempre son o decrecientes o crecientes, pero nunca paran. Entonces, va a ir hasta el infinito en X. Entonces sería así. Entonces, comparando eso con las opciones que tenemos, y la primera nada que ver. Y la segunda empieza desde el 1 y la real empieza desde el 0 sin incluir. Entonces, eso tampoco. Y R positivo, en este caso sí va a ser, porque recordemos que como no toca el 0, es solo los números positivos. Entonces sería C. Profe, en esa, ¿Alguna duda con esa si ahí? hubiera tocado 0, Ajá. entonces no es R positivo. En teoría no. Digamos, ya y si no le dieron ninguna otra opción, y usted pone esa, ¿verdad? Que es la que más se parece, pero sí, no. Como es que como nos dan este más aquí, y el 0 no tiene signo, no es ni negativo ni positivo, no podemos incluirlo en el R más. Entonces sí. Si tocara el 0, debería habernos dado exactamente esto de que R. Deberían dar esa opción. Ok. Entonces, vamos a seguir. Ahora nos dicen, considere la función f de x, que es igual a 1/8 a la x. Y nos están diciendo, a ver, que se puede afirmar que la función es. A ver, cuando a es menor a 1, pero mayor a 0, a siendo la base, ¿verdad? Aquí como se ve aquí. Sabemos que es decreciente. Esto es por las propiedades de una función exponencial. Entonces, ya de una vez, bueno, si lo ven bien, así como fácilmente, nada más saben que 1 entre 8 no va a ser mayor a 1, ¿verdad? Porque está dividiendo un 1 entre 8 partes. Entonces, ya sabemos que es estrictamente decreciente. Sabemos que es estrictamente decreciente porque nos están dando el dominio y el codominio. Entonces ya nos están diciendo de dónde a dónde van. Entonces sabemos que en eso, en este rango, digamos, de X y de Y, nunca va a pasar que sea creciente. Entonces sabemos que es estrictamente decreciente. A ver, la siguiente dice, considere la función f de x igual a 8/3 a la menos x. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí, bueno, ignorando por el momento las opciones, ¿verdad? Es que 8 entre 3 a la menos x es lo mismo que tener 3/8 a la x. Entonces pasa igual que en el anterior, ¿verdad? A es menor a 1, la base como tal, por lo cual sería decreciente. Ahora, si nada más analizamos esta parte de aquí, ¿verdad? Que ya nos están dando toda la información que ocupamos. Dice, se puede afirmar que el codominio de la función es el codominio. Recordemos que primero nos dan el dominio y después el codominio. Entonces ya nos están dando la respuesta, ¿verdad? El codominio de la función es, y ponemos A, porque nos están preguntando cómo de que analicemos esto, básicamente. ¿Alguna duda con eso?
Profe, una consulta. El codominio, también, ¿cuál otro nombre puede tener? Ámbito. Más que todo cuando nos preguntan en gráficas. En gráficas normalmente nos van a poner ámbito y cuando nos pongan a analizarlo así, normalmente ponen codominio. Pero es muy similar. Para nosotros es básicamente lo mismo. Y el codominio siempre va a ser positivo. ¿Perdón? El codominio siempre va a ser positivo. No, en este caso sí, pero ya es porque nos lo están diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso de acá, en este de aquí, el codominio era tanto negativo como positivo. Entonces no es siempre, pero en este caso, como es una exponencial y si tuviera un menos aquí, esto sería negativo. Porque ya depende de las transformaciones de las funciones, ¿verdad? Si tuviera un menos, se reflejaría en el eje X, entonces todas las Y serían negativas. Y más bien sería esa respuesta. Pero como no ocurre ese caso, y además nos están diciendo ya que el codominio es este de aquí, nada más ponemos la respuesta. Ok, vamos a continuar. Aquí arriba. Dice, para la transmisión de información en informática, la cantidad de bits de información transmitidos es I. Y esa está relacionada con la cantidad de mensajes enviados M. Entonces, I, cantidad de bits. Y esto igual a la información, ¿verdad? Y luego nos dan que M es la cantidad de mensajes. Y dice que eso está dado por el logaritmo base 2 de M, que es igual a I. ¿Cuántos mensajes se enviaron si la cantidad de información transmitida es de 128 bits? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a sustituir esa I por la información que nos están dando, que es 128 bits. Y ahora tenemos que despejar M. La forma en que despejamos M, ¿verdad? Es simplemente para lo que sería cancelar el logaritmo, ahora lo que hacemos es pasar la base como la base de una exponencial y esto se convierte en el exponente. Entonces, nos quedaría que M es igual a 2 a la 128. Ya aquí estaría como tal bien la respuesta, ¿verdad? Pero si les pidieran como que lo hicieran más allá, como que ya supieran cuánto es este número, ¿verdad? Y lo metemos en la calculadora nos va a decir que M es igual a 2 por 10 a la 38. Perdón, 3.4 por 10 a la 38. ¿Alguna duda con esto? Esta básicamente solo va a hacer ese pase y meterlo en la calculadora si se ocupara. ¿No? Ok. Seguimos con otra logarítmica. Dice, dada la función logarítmica, f de x es igual al logaritmo base 5 de x, el valor de Profe, perdón, f... ¿se puede volver otro poquitico? Ah, sí, sí. Gracias, profe. Listo. Entonces, bueno, sí, f de x es igual al logaritmo base 5 de x y nos preguntan el valor de f de 25. Entonces, si f de x es igual al logaritmo base 5 de x, lo que nos están preguntando ahí, ¿verdad? Es que sustituyamos todo lo que diga x por un 25. Entonces nos va a quedar así.
Igual aquí, si quieren lo meten en la calculadora, si quieren lo hacen a mano. A mano tal vez es hasta más rápido. Porque sabemos que entonces 25 es igual a 5 al cuadrado. Entonces tenemos que logaritmo de 5 al cuadrado, el 2 pasa a multiplicar y el logaritmo se cancela. Entonces quedaría así. Cancelamos el logaritmo porque son bases iguales. La base es igual a la x, digamos, el número que está entre paréntesis. Y nos quedaría que esto es igual a 2. Y si no, desde aquí atrás, ¿verdad? Desde aquí. Lo podríamos meter en la calculadora. Tal vez gastando un poquito más de Profe, tiempo, pero ¿cómo se cuando uno mete está en eso a un la examen. calculadora? Ok, depende de la calculadora ahora, pero bueno, hay que buscar el logaritmo que tiene 2 cuadritos. Entonces, el logaritmo que tiene 2 cuadritos, en el primer cuadrito que nos aparezca, vamos a poner la base, que sería 5. Y en el segundo cuadrito meteríamos lo que está entre paréntesis, que en este caso serían 25. Ahora sí, profe, me dio 2. Ujú. Sí, entonces eso tal vez es un poquillo, bueno, depende de cada quien, ¿verdad? De qué tan ágil se vuelva antes del examen, pero a veces es un poquillo más rápido hasta hacerlo a mano. Entonces, bueno, esto daría esto. A ver, por acá arriba. Sí. Otro logaritmo. Puña, les van a salir un montón de estos. Dada la función logarítmica f de x es igual al logaritmo base 3 de x. Y nos preguntan la función inversa. Entonces, igual. Esto es igual a y. Y yo lo que hago, como les digo, es sustituyo esto por una x, esto por una y. Y despejaríamos la y. En este caso es lo mismo. Pasamos esto como la base de una exponencial para cancelar el logaritmo. Entonces nos quedaría que es 3 a la x es igual a y. Entonces 3 a la x es igual a la función inversa de x. Hasta el momento no tienen preguntas de nada. Van bien ahí. Vamos a seguir entonces. Ahora, en esta gráfica, bueno, ya nos dan una gráfica y nos dicen, considere la siguiente figura y escriba en el espacio correspondiente lo que se le solicita sobre la función. Nos preguntan la preimagen de 1. Entonces, nada más vamos a revisar la gráfica. Bueno, aquí no está como muy buena resolución, pero igual se ve. Entonces, vemos que aquí, de 1, el 1 va a estar aquí. Y como nos preguntan la preimagen, nos están preguntando la x. Entonces, si pusiéramos este punto, sabemos que la y es 1. Entonces, ¿cuál es la preimagen? Nada más bajamos y vemos dónde pega con el eje x, en este caso, en el 0. Entonces, 0.1. Entonces, la preimagen sería 0. Sí, a ver, sí. Bueno, hasta el momento todas han sido medio fáciles, por decirlo así, más o menos, ¿verdad? Como son comunes, como lo que ya han hecho. Esta de aquí es un poquito más diferente. Con esta hay que entender bien las propiedades de los logaritmos. Nos están diciendo que determinemos el conjunto solución de la siguiente ecuación. Lo que nos están diciendo ahí básicamente es despeje x, ¿verdad? Entonces, tenemos que 2
a la 3x más 1 es igual a 5 elevado a x menos 1. Como no son bases iguales, no podemos trabajarlo ignorando las bases. Entonces, vamos a tener que trabajar con logaritmos. Vamos a poner un logaritmo, en este caso base 10, porque las bases ni se parecen. Entonces vamos a poner logaritmo normal. Cuando es base 10, recordemos que la base no se pone, se puede ignorar. De 2, que está elevado a la 3x más 1. Y al otro lado hacemos lo mismo. Entonces, logaritmo de 5 está elevado a la x menos 1. Lo que vamos a hacer aquí es que entonces podemos pasar los exponentes hacia el frente. Entonces nos quedaría 3x más 1 multiplicando el logaritmo de 2. Y al otro lado x menos 1 que multiplica al logaritmo de 5. Y aquí vamos a empezar a distribuir esta multiplicación, ¿verdad? Vamos a multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por acá y esto acá también. Entonces, nos quedaría así. 3x que multiplica al logaritmo de 2 más logaritmo de 2, porque el 1 multiplica, ¿verdad? Y está positivo, queda en positivo. Y eso es igual a x que multiplica el logaritmo de 5 menos el logaritmo de 5. Ahora lo que vamos a hacer es pasar todo lo que tiene x a la izquierda, todo lo que no tiene x a la derecha. Nos quedarían 3x logaritmo de 2 menos x logaritmo de 5 es igual a menos logaritmo de 5 menos, porque este pasa restando, logaritmo de 2. Este es larguillo. Ahora lo que hay que hacer es, vamos a sacar en la izquierda el x a factor común. Entonces nos quedaría 3 logaritmo de 2 menos logaritmo de 5. Y al otro lado vamos a sacar el menos 1, que el menos, digamos, a factor común. Entonces menos se multiplica al logaritmo de 5 más logaritmo de 2. Y aquí es donde hay que empezar a recordar las propiedades como tal también de los logaritmos. Porque cuando tenemos una suma de dos logaritmos, es lo mismo que tener el logaritmo de la multiplicación de lo que se encuentra dentro del paréntesis. O sea, aquí vamos a tener el menos que multiplica todo, logaritmo de 5 por 2. Y eso me va a dar menos logaritmo de 10. Y recordemos que como un logaritmo cuando no se pone nada es base 10, entonces logaritmo base 10 de 10 me va a dar un 1. Y el menos que lo llevamos desde hace rato, ¿verdad? Ahí al frente. Entonces, a la izquierda todo me ha quedado igual todo este rato. A la izquierda no estoy pegando los logaritmos porque no me sirve para simplificar nada. Ok, y como lo que tenemos que hacer es despejar x, damos paso de lo que está multiplicando la x a dividir al otro lado. Entonces me va a quedar x es igual a menos 1 sobre 3 logaritmo de 2 menos logaritmo de 5.
Esa sería la respuesta. También lo pueden meter, esa expresión como tal, la pueden meter en la calculadora, ¿verdad? Y eso daría, vamos a ver, 1 sobre 3. Profe, una consulta. Dime. En el caso de que están sumando los dos logaritmos, yo entiendo que es multiplicación, pero del otro lado que están restando, no se podría hacer una división o no se puede. Sí, se podría hacer una división. Nada más que habría que tener cuidado, ¿verdad? Porque habría que meter el exponente como tal. Digamos, este 3 de aquí, habría que volverlo a ser exponente y convertir esto en un 8. Como para hacer eso. A ver, Ok. o sea, habría que hacerlo así, como para que te quede bien claro ahí. Nada más. Y ahí sí ya puede ponerlo como logaritmo de 8 entre 5. Que si tiene el exponente afuera, no se puede porque le va a quedar una multiplicación diferente. Ya en este punto ahí sí es lo mismo. De hecho, se puede hacer de muchas formas diferentes. Lo pueden hacer también con logaritmo natural y les va a dar exactamente igual todo. Nada más que el 1, ya en vez de ser 1, sería un logaritmo natural de 10, porque no se habría cancelado. Eso dice que da x es igual a menos 4.899. Entonces, el conjunto de solución, que es lo que nos están preguntando, sería menos 4.899. Profe, tengo una pregunta. Digan. Veo que ahorita, suba un poquitico más, ahí. Veo, calculemos la 1, 2, 3. En la tercera línea, en la de arriba. Ajá, en esa veo que usted puso menos logaritmo de 5, menos logaritmo de 2, pero veo que cuando lo bajó, ahí en vez de un menos puso un más. ¿Me puede explicar de ese más de dónde vino? Perdón. Ajá, ok. Vemos que los dos, aquí a la derecha, ambos están negativos, ¿verdad? Ajá. Entonces lo que hice fue agarrar ese menos y lo saqué a factor común, a multiplicar a todo. Ok. Ajá, entonces se me convierte en más. Ok, Entonces, sí, sí. este me queda positivo y ese también. Era para poder hacerlo así como multiplicación. Ok, listo, está bien. Gracias, profe. Ujú. Bueno, eso es como el primero que yo vi medio complicadillo, así como de la práctica. Madre, no copié todas las imágenes. Bueno, ahí las voy a ir poniendo. Ahora vamos Disculpe, con ¿usted le este. puede, ¿Perdón? lo podría devolver un momentito, porfa? Gracias. Ah, sí. Listo, gracias. Ok. Ahí veo una mano levantada. ¿Tiene alguna duda? Disculpe, Ah, profe, no era yo. ok. Bueno, entonces vamos con este. Dice, la ecuación del precio de la oferta de cierto artículo está por P de X, que es igual a 1000 logaritmo de 10 más X medios, donde X es el número de unidades ofrecidas a un precio por unidad. De acuerdo con la información anterior, responda, ¿cuántas unidades se venden a un precio de 4000? Entonces, nos dice que P de X es el precio y X la cantidad de unidades. Y lo que nos están dando es el precio. Entonces, vamos a sustituir el precio que serían 4000 y el resto lo copiamos igual como nos lo dan. Pongamos atención aquí porque no nos dan la base del logaritmo. Entonces significa que es un logaritmo base 10, si fuera que lo vayamos a ocupar. Entonces, como lo que vamos a hacer es despejar la X, podemos empezar de una vez. Lo que vamos a hacer es pasar este 1000 a dividir al otro lado. Vamos a tener 4000 entre 1000
Cancela esto. Logaritmo. Ahora vamos a convertir, bueno, para eliminar el logaritmo, ahora lo que vamos a hacer es pasar la base del logaritmo como base de una exponencial. Y el exponente va a ser este 4 de aquí. Entonces, vamos a poner 10 a la 4. Va a ser igual a lo que estaba entre paréntesis, que en este caso sería 10 más x medios. Y eso nos dejaría que 10 a la 4 menos 10 va a ser igual a x medios. Y entonces pasamos el 2 a multiplicar. 10 a la 4 menos 10 por 2 va a ser igual a x. Y ya, si metemos eso a la calculadora, ya nos daría el resultado. Digamos, si quisiéramos el número. Aquí sería igual a 19.980. Ya se lo voy a poner ahí, un toquecito, voy a correr un toque. Uy, me salió. Vamos por la 1, 2, 3, 4. Por la 12, vamos. Ajá. ¿Alguna duda con esta de aquí? Profe, sí, no entendí ahí donde quitó el logaritmo. Sí, ok. El logaritmo que nos dan aquí, ¿verdad? No nos dan una base. Entonces, cuando tenemos un logaritmo, tener esto es lo mismo que tener esto, ¿verdad? Con un 10 ahí. Ahora, para quitar ese logaritmo, lo que hacemos normalmente es pasamos este número como la base de una exponencial, este de aquí, y el exponente sería el que tenemos a la derecha. Entonces, nos quedaría lo que estaba entre paréntesis igual a la base del logaritmo elevado a lo que estaba después del igual, que sería la y. En este caso, era el de aquí. Entonces, eso es lo mismo que hicimos acá. Entonces, vean, nos queda lo que estaba dentro del paréntesis, sería esto de aquí. La base del logaritmo, que como no nos dice nada, un logaritmo que no tenga base siempre va a ser base 10. Entonces, la base del logaritmo. Y lo que estaba después del igual, en este caso, como era 4.000 entre 1.000, se cancela todos los ceros y nos queda solo un 4. Eso queda como el exponente. Entonces nos queda 10 a la 4 es igual a lo que estaba dentro del paréntesis del logaritmo. Sí, sí se entendió. Ok, sí, sí. Sí. Ok, eso sí, eso solo es como, Profe, Ajá. esa, digamos, usted agarró ese 10, pero, o sea, ¿de dónde venía ese 10? Ok. Siempre pónganse en la mente, digamos, lo siguiente, ok. Un logaritmo siempre va a tener una base, ¿verdad? Siempre va a Ajá. tener una base y lo que está entre paréntesis. Entonces, siempre que sea un número diferente de 10, se los tienen que dar. Les tienen que dar logaritmo, ya sea 2 de x,
logaritmo 3 de x. Pero cuando el logaritmo es 10, no se pone, se ignora por completo. Entonces, un logaritmo así solo es lo mismo. Ahora está aquí, vale. Es lo mismo que tener un logaritmo base 10. Solo en este caso se puede hacer eso. Pasa igual con el logaritmo natural. El logaritmo natural de x es lo mismo que tener un logaritmo, pero con base e. Por eso es que yo saco ese 10 de ahí, digamos. Aunque no me lo estén dando, yo sé que ese 10 siempre va a estar ahí, si no es un número diferente. O sea, entonces eso es igual como cuando a uno le ponen la X y no viene ningún número que uno, como por default, sabe que es el número 1. En Ajá, este caso exactamente. sería el número 10. Ajá, correcto. En un logaritmo normal, así que digan logaritmo, si usted le da log y no le den la base, es un 10. Y si Ah, ok, ya gracias. cualquier cosa diferente de 10 se la tienen que dar. Ah, ok, perfecto. Ok. Vamos a ver esta de acá. Nos dicen que el codominio van a ser, o sea, las X van a estar en R positivo. O sea, todos los números que existen, pero solo positivos. Y que la Y, como tal, el ámbito, el codominio va a ser R. O sea, todos los números que existen, en este caso incluyendo el 0, incluyendo los negativos. Y nos dan ya la función. Nos dicen que el logaritmo de base 1/3 de X. Cuando la base de un logaritmo es menor a 1, el logaritmo es decreciente. Entonces nos están diciendo que este logaritmo como tal, bueno, y es 1/3. A ver, logaritmo. Cuando es decreciente, el número que se encuentra aquí abajo nos está diciendo en que si ponemos en X va a ser -1 cuando es decreciente, ¿verdad? Entonces, si pusiéramos un 3 en la X, sería -1. O sea que va a pasar por este punto. Y como es decreciente, va así. Algo así sería nuestro logaritmo. Pero, aquí mismo. Como el logaritmo de x 0, de x igual a 0, no existe. Eso es un error en la calculadora. Se pone el logaritmo de 0, le va a dar error que no existe. Sabemos que hay una asintótica. Asintótica, ahora recordemos que es cuando la gráfica nunca va a tocar ese punto, ese número. Entonces, nunca va a tocar, en este caso, como no tiene transformaciones de moverlo hacia la izquierda ni hacia la derecha, nunca va a tocar en este caso el eje Y. Entonces, aquí es donde vamos a ver esto. Entonces, la primera dice, es asintótica al eje X, nada que ver. La segunda dice, es asintótica al eje Y, en este caso sí. ¿Verdad? Entonces sabemos que esa es la respuesta correcta. Vamos a seguir leyendo a ver qué nos dicen. Y es estrictamente creciente. Y como les dije, ¿verdad? Como esto es menor a 1, no es estrictamente creciente. Entonces, en este caso va a ser estrictamente decreciente. Eso tampoco y está así. ¿Alguna duda con eso? Como de cómo se graficó o algo así. No. Ok. Profe, pero digamos en este caso, si yo hubiera metido eso en la calculadora, digamos el logaritmo de 1/3 y me da, digamos, -0, entonces, sin hacer, digamos, el gráfico,
podría decir que entonces es decreciente o estaba malo. ¿Cómo? Digamos, lo que puede hacer es esto, ¿verdad? Puede poner logaritmo, ¿verdad? Le pone la base, que en ese caso es un tercio. Si quiere hacerlo así como con la cálculo, lo que puede hacer es poner primero como logaritmo un tercio de 2 y luego pone igual logaritmo un tercio, pero en este caso de 3 y compara, digamos, entonces ya ahí usted puede ver como que, digamos, un tercio de 2, o sea, logaritmo base un tercio, ¿verdad? Entre paréntesis ponemos solo el 2, daba menos 0.63 y ya cuando ponemos entre paréntesis el 3 nos da menos 1. Entonces vemos que va bajando, vemos que va siendo negativo. De hecho, yo aquí lo dibujé en raro, está mal dibujado, todo aquí. Ahí, ajá, y que pasaba por ese punto. Ajá, entonces digamos, en 2 va a estar como aquí, en 1 va a ser 0, porque los logaritmos de 1 siempre son 0. Y ahí va, podemos ir corriéndonos, digamos, entonces vamos a decir que va de mayor y siempre va yendo a algo más, algo menor, ¿verdad? Porque van a ser números más grandes, pero van a ser negativos, entonces van a ser menores. Entonces, sí, digamos, con la calculadora sí lo puede hacer, podría verlo así. Vean que el logaritmo le sale un montón. Entonces sí sería bueno que se aprendan como las gráficas, cómo funcionan, como que repasen eso. Y logaritmo significa también repasar exponenciales, porque sí, van ligados. Pero ahí vemos que sí, parece que van a salir demasiadas de eso, ¿verdad? Si es que esto es igual al examen, o muy similar. También. Vamos a ver, este dice que simplifique al máximo la siguiente expresión logarítmica. Ok. Vamos a verlo bien. Ok. Entonces, eso se hace, bueno, yo entiendo por simplificar como que lo hagamos una sola expresión, ¿verdad? Lo más pequeñito que se pueda. Entonces, vamos a agarrar este de aquí y lo voy a poner acá como exponente. Porque ese de ahí, ¿verdad? Como yo les decía, en esta de aquí arriba, aquí yo no las puedo sumar ni restar, o sea, como ponerlas como división, porque tengo ese 3 al frente, que me está incomodando ahí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es pasarlo aquí arriba, y me va a quedar aquí un x a la 5, más logaritmo de 2, base 2, x más 1, menos logaritmo, base 2 de 2x menos 3. Ahora sí, entonces, recordemos que si se están sumando los logaritmos, es lo mismo que tener el logaritmo de la multiplicación de lo que sea entre paréntesis. O sea que esto es lo mismo que tener el logaritmo de x5, no, por 5 más 1, menos logaritmo de base 2 de lo que está entre paréntesis. Y una resta es una división. Entonces aquí vamos a tener logaritmo de 2, x5,
sobre lo que está dentro del paréntesis del otro, ¿verdad? Que sería 2x menos 3. Vamos a revisar si esto es lo más que se puede hacer. A ver. Y sí, en efecto, esto es lo más que se puede reducir esta expresión. Entonces, en este caso, esta sería la respuesta. Un poquillo rara, pero parece que esto es. ¿Alguna duda con eso? Las propiedades de los logaritmos. Profe, Dime. vieras que yo me perdí un poco en la tercera. Logaritmo, cuando usted abrió paréntesis cuadrado, x a la 5, sí, señor. Ahí es donde me perdí. Ok. Volvamos desde el principio para que lo vea bien. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Este 5 lo paso como exponente de la x. Lo voy a poner aquí, digamos. Entonces, lo que me queda aquí. Una vez ya tengo todo eso así, digamos, como sin multiplicaciones al frente, nada. Vemos que aquí todo está nada más con 1. Ya los puedo empezar a unir. Entonces, como en este caso, como estas dos están sumando, lo que voy a hacer yo es multiplicar lo que está dentro de los paréntesis y los hago uno solo. O sea, esto me va a quedar multiplicando a esto. Y eso es lo que podemos ver aquí. Ve, el x a la 5 me multiplica a lo que estaba dentro del otro paréntesis, que en este caso era x más 1, completo. Y después, como el otro se está restando, este aquí está restando, lo voy a dividir. ¿Sí se entendió o lo puedo explicar de otra forma también? ¿Qué me dice? Profe, o sea, sí entendí, pero ¿por qué se pone en paréntesis cuadrado? Eso es como también la preguntilla. Ah, ok. Pero, No, digamos, lo del paréntesis usted lo puede dejar así, si quiere. Es igual, yo le pongo paréntesis cuadrado como para que no se nos vaya a perder que son, o sea, como de dónde salieron, pero sí, o sea, paréntesis son lo mismo, se pone paréntesis que se quiera. ok, listo, pero ya. Ok. Profe, a mí me queda ese resultado, pienso que está mal, me hubiera vuelto loco dándole. Sí, de hecho yo por eso también paré un toquecito, me puse a revisarlo, porque uno le dicen simplifique y le ponen una base que sea 2 y uno piensa sí, que hay algo que se puede hacer, ¿verdad? Que, sí, que tal vez eso puede quedar más pequeñito. Pero parece que no. Si nadie ustedes pueden revisar, tal vez corté esto mucho y ya no me sale nada. Tal vez había algo más ahí que decían, pero sí, yo creo que hasta ahí queda ya. Sería la respuesta. Profe, disculpe una pregunta. Entonces, como dice simplifique, no tiene uno que dar un resultado, sino que ese es el resultado. Ajá, lo que ahí quieren ver es que usted sepa utilizar las propiedades de los logaritmos y haga algo lo más pequeño posible, ¿verdad? Ok, bueno. Como no es una igualdad, no podemos sacar un valor de x. Y digamos, ustedes lo que pueden hacer es llegar aquí y ver si pueden cancelar alguna x con algo, ¿verdad? En algún caso, debe haber algo que pase, digamos, como que, digamos, si yo tuviera un 2x sobre x,
me quedaría algo así, ¿verdad? Si yo tuviera un logaritmo base 2, y las x se cancelan, me quedaría que es un logaritmo base 2 de 2, y esto me daría 1. Pueden haber casos algo así, ¿verdad? En este particularmente yo no veo que se pueda hacer eso de ninguna forma. Entonces quedaría hasta acá. Y de hecho ya lo metí ahí en una herramienta que yo tengo, ¿verdad? Y no, lo llega hasta ahí también. Entonces lo que podríamos decir que hasta ahí queda ya. Como Ok. ya así de forma confiada. Profe, ¿cuál es Pero esa sí, herramienta? hey, Simulab, ¿la conocen? No, no, eso es gratuito. ¿Se baja o qué? A ver, bueno, se puede tener en el celular, se puede tener ahí en las tablets y se puede buscar en internet, simbolab.com. Y ahí uno mete los problemas y le da la solución, digamos. Cuando son de gráficas y ¿Cómo así, se a veces llama, lo profe? grafica. Simbolab. Se lo voy a pasar por el grupo, el nombre. Ok, buenísimo. Y ahí uno resuelve cualquier cosa. Se nos salvaba cuando eran las cosas virtuales, así. Pues sí. Lo que pasa es que no siempre da todos los pasos, ¿verdad? A veces sí y a veces no. Porque de ellos cobran para que usted pueda ver todos los pasos. Pero la solución sí se la da. Si está bien escrita. Entonces sí. Vamos a ver si me encuentro con la imagen. Sí, este sería el 13. Entonces vamos por el 14. A ver. Sí, también hay otra que se llama Wolfram, que con esa pueden graficar. A ver. Bueno, hay varias. Hay una que se llama Wolfram y otra que se llama GeoGebra. Creo que GeoGebra es más fácil. A ver. Nunca supe usar GeoGebra. Eso es, digamos, el GeoGebra es lo que hace es, por ejemplo, escribe F, pone paréntesis X, igual, y ahí pone esto lo que le están diciendo que es la función y se lo grafica solo. Pero digamos, ya para usarlo así bien, sí, ya es más complicado porque trae muchas herramientas. Eso yo no lo sé usar muy bien tampoco. No me gusta a veces compararme una idea. Cuando no me acuerdo cómo se graficaba algo. Pero bueno, vamos a seguir entonces. Aquí nos dan una función logarítmica. Igual vemos que la base es menor a 1. Logaritmo base 1/2 de X. Y nos preguntan, y básicamente es igual que esta de aquí arriba, ¿verdad? Nos preguntan que si el dominio es R, que si es estrictamente decreciente y se interseca el Y a Y en el punto 0,1. Entonces, dominio nos están preguntando X. Y como logaritmo de 0 no existe y logaritmo de un número negativo tampoco existe, sabemos que el dominio no puede ser R. Podría ser R más. Pero como esa no es la opción, entonces sabemos que esta nada que ver. Ahora, nos pregunta si interseca al eje Y en el punto 0,1. Al ser 1/2 la base, la gráfica intersecaría al eje Y. Bueno, al eje Y en ningún punto, ¿verdad? Porque nunca lo va a llegar a tocar. El eje Y es asintótico, diría algo así. Entonces, como nos pregunta el eje Y, de este tampoco. Porque vemos que no lo corren. Si aquí hubiera un un más 3 o algo así, ¿verdad? Sería algo diferente. Ya habría que analizarlo. Pero si tenemos un X más 3 o
algo por el estilo. Pero bueno, en este caso no va a ocurrir y entonces este no, nada que ver. O sea, aquí abajo nada que ver, porque es igual que el anterior, igual que este. Y estrictamente decreciente, sí, porque al ser A la base menor que 1, es estrictamente decreciente. ¿Qué les va pareciendo la practiquilla? Muy difícil. O si la ven así como lograble. Y yo creo que es como leer bastante, ¿verdad? Y leer bien, entender. Sí. Como hacerse un Y buen yo cuando resumen de teoría de logaritmos y la exponencial y ahí se va. pero porque parece casi que solo eso entra. Profe, entonces tendría que estudiar así como más logaritmos y exponenciales, ecuaciones logarítmicas con exponenciales, algo así. Digamos, como para que lleve unas buenas bases para la mayoría del tema, sí, porque es casi que lo que más preguntan. Idealmente ahora sería que llevara todo practicado, obviamente, ¿verdad? Pero sí. Por ejemplo, veamos esta de aquí. En esta sí ya nos están pidiendo que entendamos los primeros temas, lo que era ser inyectiva, sobreyectiva, y todo eso era lo de biyectiva. Biyectividad para ver si tiene inversa. Entonces, veamos aquí, nos dan una gráfica y nos dicen, se puede afirmar que un intervalo en el cual la función tiene inversa es, para esto hay que acordarse que una función para tener inversa tiene que ser biyectiva. O sea, que todas las x vayan solo a una y. O sea, que una misma y no comparta más de una x. Y que todas, o sea, y que sea continuo, o sea, que no haya un espacio, un hueco ahí, digamos. Entonces, vamos a analizarlo. Vamos a ver aquí, vamos a ir con este color verde. Aquí, pegan las x, las más fáciles de ver. Lo que pasa es que entonces, aquí compartimos la misma y tenemos dos x. Aquí pasa igual y aquí ya todo bien. Entonces vamos a ver. Lo que podemos hacer para arreglar eso es escoger intervalos, que es lo que nos están preguntando. O sea, si agarráramos de aquí para la derecha, puede tener inversa, porque entonces todas las x tendrían solo una y sería continua en todo el espacio. O sea, no habría una y ahí sola que quede botada sin estar asignada. Y si lo agarráramos solo para la izquierda, también. En ese caso también nos funciona. Entonces vamos a ver. Tenemos que esta mitad donde podemos agarrar para la derecha o para la izquierda es -1. Entonces, sabemos que de -1 hasta más infinito nos sirve. Y de menos infinito hasta -1 nos funciona también. Entonces, vamos a ver aquí cómo estamos. El primero nos dice que es -3 a 1. Entonces, nos está diciendo que se está yendo de aquí hacia la derecha. No me sirve porque me está metiendo todas esas y está pasando encima de aquí, que es la que yo estoy utilizando en este caso como para ver a dónde puedo dividirlo. Entonces, en este caso, esta no me sirve. Ahí no tiene inversa, porque no es biyectiva. Luego me dice que -2, o sea, de aquí, para la derecha, igual se me va así, aquí hasta el 0 se me va. Bueno, esta de acá era la primera, llega hasta el 1, dice. Entonces, me pasó por todas las partes que se repiten, entonces no me sirve. Y la segunda, de -2 a 0. Y también me comparten esta mitad y en esta mitad. Entonces, no, porque se repiten X en la misma Y. Entonces, tampoco me funciona. Y ahora vamos a ver el último caso que nos dan. Ya por descarte es, pero como para ver bien, dice que es de -3, o sea, de aquí hasta -2.
Entonces, de este espacio de acá sería esta parte resaltada en verde. Ahí podemos ver que todas las X solo tienen una Y y que es continuo. Por lo tanto, esta sí es. Aquí sí es biyectiva. Esta sería la respuesta. Aquí, Profe, ¿usted va a subir esto? Es que ya yo tengo sí, clase. yo se los paso. Sí, también el video. La semana pasada no lo subí, pero es que la semana pasada fue casi con repaso de la primera, entonces ya con esta sí, ahí sí se lo subo apenas pueda. Y ya el archivo se los paso hoy mismo. Entonces, vamos a ver, aquí dice que para la función logarítmica, g de x igual al logaritmo base 2 de x. Ok, la base es mayor a 0. Perdón, mayor a 1. Hace mayor a 1 es creciente. Entonces nos dice, es estrictamente decreciente, ya cancelamos esta una vez. Interseca el eje Y, al no tener transformaciones laterales, sabemos que esto no pasa. Una logarítmica nunca interseca el eje Y porque 0 es una asíntota. Y tiene dominio R positivo. Dominio R positivo, ajá, lo que está haciendo es dejándome de fuera al 0 y todos los negativos. Entonces me está diciendo que el dominio es esto. Entonces eso sí es correcto. Si se les olvida la gráfica de esta, recordemos que son iguales que estas casi, ¿verdad? Nada más que como este caso es creciente, sería como esta de acá. Entonces, el dominio en este caso sería así, R positivo. Pero ya cuando uno le va agarrando la práctica de esto, ya todo se resuelve mucho más rápido, porque uno ya, todos son muy similares. A ver este. Vamos a ver aquí lo que nos dicen. Nos dicen que la cantidad de habitantes le da esta función que es P de T, donde T es el tiempo en años a partir del inicio del estudio. Entonces nos preguntan, o sea, vamos a seguirlo así como por A, B, C, D. Entonces, A dice que es para tener 50.000 habitantes. Entonces, si tuvimos en esa ecuación 50.000, va a ser igual a 500.000 por Euler a la menos 0.02 T. Y tenemos que despejar esa T. Entonces, vamos a pasar esto a dividir. Entonces, tenemos que 50.000 entre 500.000. Esto se va con esto, me queda aquí un 1, aquí un 1. Y se van 4 ceros. Entonces me queda que es 1 entre 10. Es igual a Euler a la menos 0.02 T.
Como estamos trabajando en este caso con Euler, vamos a trabajar con logaritmo natural para que se pueda cancelar. Entonces, vamos a poner logaritmo natural a ambos lados. Me va a quedar el logaritmo natural de 1/10 es igual al logaritmo natural de a menos 0.02t. Cancelo esto con esto me queda multiplicando, entonces me va a quedar que el logaritmo natural igual a esto. Pasamos a dividir ese 0.02. Negativo. Y metemos eso en la calculadora. Ok, este es el primero. Aquí. Vamos con el segundo. Dice que la cantidad aproximada de habitantes a los 15 años de iniciado el estudio. Eran años, ¿verdad? Entonces, B. El dato es que T va a ser igual a 15 años. Igual, entonces, si tuvimos aquí, nada más tenemos entonces que P de T va a ser 15 años aquí. O sea, P de 15 va a ser igual a 500.000 por Euler a la menos 0.02 por 15. Igual, metemos eso en la calculadora. Esto da 370.409.1. Como le están pidiendo cantidad aproximada de habitantes, no podemos dar números decimales, ¿verdad? Porque no es como que existe una persona y medio. Entonces vamos a poner como respuesta que P de 15 debería ser 370.409. Esta sería la B. Ya dice. Profe, tengo una pregunta. Sí. Cuando usted nos dice que meta eso en la calculadora, por ejemplo, si yo pongo P igual 500 por E menos 0.02 entre paréntesis 15, a mí me da, por ejemplo, error. Ok. Cuando yo les digo que meta eso en la calculadora, es que meta solo los números, digamos. O sea, en este caso, P de 15 es la función. Sería esto de aquí. 15, ¿o se quiere que ponga 15 entre los 500? Entre los 500.000. ¿Cuál? El 15, o sea... No, ok, este 15 como tal, lo que me está diciendo es que donde diga T, yo voy a meter ese 15, ¿verdad? Porque recordemos que la función es P de T.
Entonces, esto es lo mismo que decir que entonces evaluándola en 15. Eso significa. Entonces, eso como tal no es un número, es solo la expresión. Es que lo mismo que yo ponga y luego nada más donde está la x pongo igual a 15. Entonces, por ejemplo, lo que yo le digo es que entonces los números que yo le digo serían solo el igual para la derecha. Todo lo que está ahí. Entonces sería poner, y esa E la pongo igual. Ajá, la E debe en la calculadora, es un número que se utiliza en casi todo lo Sí. que es física, entonces ahí está. Entonces, pero eso es un por, ¿verdad? Son los 500. Sí, es 500.000 500 por Euler a la menos 0.2 por 15. a la menos 0.02. Ok, y ese 15 lo meto entre paréntesis. Sí, lo puedes poner igual multiplicado normal, sin paréntesis, te va a dar lo mismo. Entre 15 y 0 paréntesis. Vamos a ver si así me da. Sí, ahora sí me dio. Perdón, profe, es que no me daba y claro, era porque yo estaba, o sea, yo lo estaba pasando de vida abajo, no sé por qué. Gracias, muy No, tranquila, amable. tranquila. Mucho gusto. Ok, ya hicimos el A, ya hicimos el B. Ahora dice que el C, la cantidad aproximada de habitantes a los 30 años de iniciado el estudio. O sea que cambiando ese 15 por un 30. Entonces en ese no voy a hacer mucho despeje, nada voy a poner entonces C con el otro color, con el rojo. C nos dicen que T igual 30 años. Entonces de una vez P de 30. Entonces en vez de ese 15 ponemos lo mismo en la cálculo, 500.000 por Euler a la menos 0.02 por 30. Igual como lo estoy viendo aproximado, no podemos dar y medios, ¿verdad? 0.7, nada que. Incluso, por ejemplo, el resultado es este: 274.405. Si lo puse bien, sí. Entonces, bueno, 0.82 dice que es, aunque eso se redondearía a 406. Yo no sé cómo se los pusieron ahí en la plataforma, ¿verdad? Ahí cuando ya lo resuelvan, pueden ver ustedes, esto ya queda a criterio de ustedes. Yo lo redondearía hacia abajo, aunque no es normal y nada que ver, digamos. Yo no tengo un 0.8, todavía no es una persona, ¿verdad? Entonces, en este caso específico, yo no redondearía. Nada más lo pongo así como números enteros. Ahora, Profe, dice que, dígame. en la plataforma sale como 274 o 405. Ah, ok. Sí, entonces tiene sentido lo que le está diciendo, ¿ah? Sí, digamos, el 0.8 no llega a ser una persona, entonces todavía no podemos redondearlo a 406. Ok, Ok, entonces, el C listo. El D dice la cantidad de habitantes al iniciar el estudio. Al iniciar el estudio significa que T es igual a 0 años, ¿verdad? Porque acaba de empezar. Y ese es muy sencillo. T es igual a 0 años. Igual si lo sustituimos en la fórmula, en vez de esa T ponemos un 0. En este caso, como nos va a quedar E a la 0, porque 0.02 por 0 va a ser 0, sabemos que eso va a dar 1. Entonces el número de habitantes inicial para P0 va a ser igual a 500.000. Y el último dice, para tener 100.000 habitantes, según este estudio, ¿cuántos años deben pasar? Entonces, este es igual que el primero, nada más que en este caso con 100.000. Entonces vamos a poner 100.000, bueno, habitantes, ¿verdad? Igual a 500.000 por Euler a la menos 0.02 T. Pasamos esto a dividir. Entonces, 100.000 entre 500.000, se me van todos los ceros.
Y me queda 1/5 es igual a Euler a la menos 0.02t. Ponemos logaritmo natural a ambos lados. Esto lo cancelo. Me va a quedar que el logaritmo de 1/5 va a ser igual a menos 0.02t. Paso eso a dividir. Y obtenemos el resultado de t en la calculadora. Entonces sería, vamos a ver. Dice que sería 80.47. Dice que este sería el resultado. En la respuesta es que como 80, profe. 80. Ah, ok. Sí, 80 queda. Ok. Este era la 16, creo. La 17. A ver. No. 17 era. Solo 16. 18. ¿Qué dice? Considera la función 7x más 2, ¿cuál corresponde al criterio de la función inversa? Entonces, igual de esas facilillas. Aquí lo que vamos a hacer es que f de x, 7x más 2, cambiamos esto por una y y esto lo cambiamos por una x después, para que se vea así, ¿verdad? Bueno, la primera flecha la vamos a borrar. Esto vamos a cambiarlo a una y. Entonces me va a quedar así. Y vamos a despejar la y. Entonces dice que x menos 2 es igual a 7y. X menos 2 entre 7 va a ser igual a y. Por lo tanto, f a la menos 1 de x va a ser x menos 2 entre 7. Voy a buscarlo aquí. X menos 2 entre 7. Quiere la respuesta. Bueno, está muy fácil, está para resolver ustedes. Alguien dígame la respuesta de esta. Para una función, para que una función posea inversa, esta debe ser biyectiva, inyectiva o sobreyectiva.
Biyectiva. Biyectiva. Exactamente. Estamos volando ya. Vamos a ver qué sigue entonces. 6, 5, vamos a ver. Esta. Igual nos dice, ok, responda lo que se le pide, básicamente. Entonces, ¿cuál es la imagen de 4? Cuando nos preguntan la imagen, ¿verdad? Recordemos que nos están preguntando el número en Y. Imagen significa Y. Y nos están preguntando de 4. El 4 en este caso sería la X. Nada más nos vamos a la gráfica, ponemos aquí en 4, seguimos las líneas. Entonces, esto va a ser 4,3. Esta es la imagen. Y esta es la imagen. En este caso, la respuesta es 3. Vamos a ver, aquí nos están diciendo que se puede afirmar que el dominio de la función, aquí nada más que esto es el codominio, y este es el dominio. Se puede afirmar que el dominio de la función es, de nada más vemos esa parte, ¿verdad? Ya sabemos que sería R en este caso. Igual, la otra forma sería nada más de ver el tipo de función. En este caso sería una función exponencial. Como el dominio son las X, la exponencial va de menos infinito a más infinito. Entonces, nada más sería R, sí. Pero bueno, aquí como ya nos dan el dominio y codominio, nada más es de verlo. Ok, vamos a ver. 91. A ver, aquí nos dicen, considere la función logarítmica, donde el dominio es R positivo y el codominio es R, tal que f de x es igual al logaritmo base 2 de x, y podemos afirmar que, ok, la base es mayor a 1, entonces es creciente, ¿verdad? No decreciente. Entonces la primera nada que ver. Interseca al eje x en 1 igual, a ver, en 1.0. Eso nos está diciendo que en 1.0 está pegando, y vamos a ver, que recordemos que 1 es x y esto sería y. Y recordemos que sí, el logaritmo de cualquier cosa, o sea, el logaritmo, cualquier base de 1 es 0.
Entonces este sí. Y nos dicen, es asintótica al eje X. Esto no, esto lo podemos saber por varios motivos. Primero, porque ya sabemos más o menos cómo se ve la gráfica. Otra forma más sencilla, nos están diciendo que el codominio, o sea, el Y va a estar en todo R, de más infinito a menos infinito. Eso no podría pasar si no pudiera atravesar el eje X, ¿verdad? Porque recordemos que el eje X está aquí. Si va de más infinito a menos infinito, atraviesa el eje X. Si fuera al revés, igual lo atraviesa. Entonces siempre va a pegar en el eje X, ¿verdad? Entonces en este caso, la última nada que ver. Entonces sería la segunda. Y esta que les dije, ¿verdad? Y usted no pone logaritmo base 2 de X. En vez de poner esa X, pone 1 para 0 en la calculadora. Ok, seguir. A ver. Dice que la imagen que corresponde a una función y su inversa corresponde a. Vamos a ver cada una. Vamos a empezar por la de abajo. Bueno, recordemos que la inversa es que refleje a la función original en este eje, ¿verdad? En el eje Y igual X. Y el eje Y igual X siempre va a pasar por el medio de esta cruz en diagonal. Esta cruz es donde pega el eje Y con el eje X, ¿verdad? Por eso es que Y igual X, entonces se va a ver así. Entonces lo dibujamos ahí y analizamos, ok. Vamos a ver esta. Esto, si se reflejara en este eje, sería algo así. No exactamente, pero sí sería algo así. Entonces esta hora nada que ver. Entonces la B, sabemos que no. Vamos a ver la última. La última, si estuviéramos aquí con esta recta aquí, sabríamos, desde una vez vemos que no, ¿verdad? Porque se está reflejando en el eje Y. Y eso no tiene nada que ver con la definición de inversa. Y la primera, si dibujamos esa misma línea y la tomamos como si fuera un espejo, vemos que en este caso sí está cumpliendo. Entonces ya con eso ya podemos saber que esta sí. Y ya solo falta el último ejercicio. Vamos a ver. Sería este. Vamos a ver, dice que considere la función f de x igual a 5x menos 6. Y nos piden que encontremos la inversa. Entonces, y igual a 5x menos 6. Lo mismo de siempre, cambiamos esto por una x, esto por una y despejamos la y. Entonces nos va a quedar que x más 6 va a ser igual a 5y. X más 6 entre 5 va a ser igual a y. Por lo tanto, la función inversa de x sería x más 6 igual a 5. Entonces vamos a buscarlo. X más 6 entre 5, perdón, sería la primera. Y yo creo que esas son todas las de la práctica. Si no me equivoco, no falta ninguno.
¿Alguna duda en alguna de las preguntas que les gustaría revisar? ¿Alguna duda en algún tema así que les gustaría como repasar un toquecito? Si no, podríamos terminar ya. Ustedes me dicen. Profe, usted me puede poner la pregunta número 8, si me hace el favor. A ver cuál era el número 8. Esta de acá. Sí, gracias. Nada más era porque lo había anotado mal. Yo sé que usted lo va bien, pero lo había anotado aquí y puse algo mal. Gracias. Ok. Just. Ninguna pregunta, entonces. Están volando. Se van a sacar un 100 en ese examen, sí. Ojalá, profe. Pero había, más bien, muchas gracias por su tiempo y todo. Bueno, con mucho gusto. Profe, consulta, ¿y eso como a qué hora lo estaría subiendo nuevamente? Este documento se los puedo mandar ya. Ah, ok, sí. Y lo del video sería lo que dura un toquecito más, porque tengo que descargarlo y ponerme a subirlo y todo eso. Eso dura su ratillo, ¿eh? Pero sí, esto se lo puedo mandar ya. Ok, ¿y el video más o menos como cuánto dura? Tal vez hoy como medianoche, o si no mañana, en la mañana se los paso. Ok, listo, está bien, por ahí, gracias, profe. Gracias por Profe, ¿se iba a pasar el documento? Sí, ya lo paso. Gracias. Gracias, profe, buenas noches. Bueno, Gracias, mucho profe, gusto. buenas noches. Nada más para avisarles, ¿verdad? Y la otra semana no habría tutoría, obviamente, ¿verdad? Porque ahí es el examen. Entonces no habría materia que ver ni nada. Entonces, Perfecto. bueno, pura vida. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, pura vida. Gracias. Gracias, buenas noches.